Bueno, nuevamente buenos días para todos y bienvenidas a esta quinta sesión del curso de la unidad temática de Fundamentos de Matemáticas. Me confirman por ahí si me pueden escuchar, por favor, son tan amables. Sí, señor, buenos días. Listo, muchas gracias. Sí, Les sí, comunico, señor. listo, Fuerte y gracias. Gracias. Les informo de una vez que ahí por el chat les estoy compartiendo el link para que porfa diligencien la asistencia al encuentro, por favor. Entonces, mientras los demás se van conectando, pues ustedes van llenando esa asistencia. Ay, profe, vea que yo la verdad, pues al final nunca le presto atención y yo, pues nunca he llenado esta asistencia. Y yo Uy, siempre tienen que vengo. seguir prestando atención, pilas. Por eso la comparto por el chat, ¿vale? Cuando ustedes no hayan Ah, llenado la asistencia, me dicen y yo inmediatamente comparto. buenos días, profe. Hola, buenos días. identificación. Es que como la mayoría, todos los profes llevan una lista. A ver, no. No, pues yo no llamo a lista porque ahí nos demoramos más. Identificación. Cédula. Listo, profe. Vale, Sofía. Bueno, van 33. Faltan otros compañeros, 34. 35. Buenos días, profesor. Hola, buenos días. Profe, buenos días. Listo, profe, ya llenó la asistencia. Perfecto, Muy buenos perfecto. días. Buenos días. Buenos días, profe. Listo, ya tiene la asistencia. Listo, gracias. Los demás compañeros que no lo han hecho, ahí por el chat se ha publicado un enlace para que cada uno diligencie su asistencia. Listo, profe, también yo ya. Vale. Bueno, entonces voy Profe, a... qué pena. A ¿sí? mí me parece que el chat ha sido deshabilitado por el anfitrión, algo así. Pero yo vuelvo a ponerlo a ver. Revisa nuevamente, por favor. ¿Sí, ahora sí? Sí, profe, ya está. Pues dice que sí está deshabilitado por el anfitrión, pero ahí uno puede Ya, copiar el profe, gracias. enlace. Pero ahí pueden abrir el enlace, ¿sí? Ah, ok, vale. Eso es lo importante, muchachos. Entonces voy a permitirme compartir pantalla para que también me confirmen si la visualizan, ¿vale? Permítanme un segundo. ¿Me confirman si ahí pueden ver pantalla, por favor? Sí, señor. Listo, gracias. Sí, profe, sí se deja ver pantalla. Ok, vale, gracias. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a dar inicio con la sesión de hoy. Pero antes vamos a aclarar algunas cosas. La primera es que, pues nosotros ya salimos de la primera hetero. Hay algunos muchachos por ahí que tuvieron inconvenientes y no se ha podido realizar. Entonces, espero por favor me vuelvan a contactar para ver pues qué hacemos para solventar la no presentación, ¿sí? Para que no se me queden sin no hacer esa hetero. Buenos días, qué pena. Sí, yo soy una de las personas que no ha podido de verdad. Yo sufro de migraña y como estoy con el embarazo me ha dado bastante. Apenas hasta ayer, antier, empecé como a meterme apenas otra vez como a las clases y todo, a ver videos porque realmente no me dejaba, o sea, la bulla con Entonces, vale, la idea es que por lo menos me informes para yo identificar, tener ahí claramente a quienes pues se les va
a realizar el proceso porque pues ya hay varios que no pudieron, pero se pudieron solucionar y hay otros que todavía me faltan. Entonces la Sí, idea es que listo. salgamos Ya le de eso. escribo a su WhatsApp por interno. Eso, perfecto. Listo, Eh, pues, gracias. lo otro es que entonces vamos a dar inicio con la explicación de las temáticas que corresponden al segundo momento de autoaprendizaje. Nosotros en el primer momento nos enfatizamos básicamente en lo que respecta a situaciones muy elementales de las matemáticas, que fue básicamente sobre los conjuntos numéricos. Pero hay que tener en cuenta que esos conjuntos numéricos vimos unas aplicaciones. ¿Cuáles aplicaciones? La primera sobre los porcentajes, ¿sí? Sobre las formas de calcular los porcentajes, etcétera. La segunda fue sobre la proporcionalidad, pero nos dimos cuenta también que dentro de esa proporcionalidad hay una aplicación. ¿Cuál fue esa aplicación? Que fue precisamente sobre lo que hicimos la hetero pasada, pues la regla de tres, ¿sí? Ahí vimos los diferentes tipos de regla de tres, que son la simple y la inversa, y otra regla de tres que combina estas dos, que se llama la regla de tres compuesta. Digamos que eso es lo que hemos visto hasta ahora. Eso ya lo evacuamos con la última hetero y pues con el primer producto que el primer producto fue un resumen, ¿no? Que ya a la mayoría le fue muy bien. Y ahora nos vamos a centrar entonces en el segundo momento. Y en ese segundo momento lo que vamos a hablar es sobre funciones y específicamente sobre 4 tipos de funciones. Sobre la función lineal, sobre la función cuadrática, sobre la función exponencial y la función logarítmica. Sobre estas 4 funciones nosotros vamos a hablar ya en este segundo momento. Y como les había indicado también en el encuentro pasado que hicimos la hetero, en el libro de matemáticas aplicadas que está cargado en material didáctico ahí en la plataforma, hay unos temas ahí que son correspondientes ya a estas temáticas. Yo les decía que fueran revisando, que fueran leyendo, que fueran explorando, ¿sí? También les he cargado 4 videos, un video correspondiente, cada video está correspondiente al tema de la función que acabamos de mencionar, un video para función lineal, un video para función cuadrática y así. Son videos cortos, que esos videos lo que nos invitan es como en lugar de que ustedes de pronto busquen material de lectura, pues que se gasten 10 minuticos viendo el video. En el video les explican cómo se hace esto y considero que es como más práctico que de pronto ponernos a revisar lectura. Sin embargo, no estoy queriendo decir que la dejen de un lado, ¿no? La idea es que miremos los videos, que son 4 nada más, son videos cortos, y después contrastemos con lo que nosotros exploremos en la lectura, que esa lectura la sacan del libro de matemáticas aplicadas. Y hoy lo que vamos a hacer es socializar a partir de unas aplicaciones las 2 primeras funciones, la función lineal y la cuadrática. Ya en el próximo encuentro vamos a socializar las otras 2 funciones. Este tema es el central para ustedes, muchachos, porque adicional a lo que vamos a mostrar hoy, pues estos son insumos que van a servir para dar respuesta al segundo subeje. Recuerden que hay un foro donde que yo abro para que cada uno suba la respuesta al subeje. Este foro ya se abre pues para el segundo momento de autoaprendizaje. Ahí está dispuesta la pregunta o el subeje problema, el cual hay que darle respuesta. Y pues que esto hace parte también del segundo producto de autoaprendizaje, ¿no? Entonces, en el segundo producto que espero yo, pues que esté la respuesta argumentada, que es la misma que ustedes ven en el foro, y pues le vamos a añadir un taller con unas situaciones que, así como lo que voy a explicar hoy, así mismo deberán hacer ustedes. Entonces, no siendo más, con esto ya aclarado, esto vamos a empezar con la socialización. Otra cosita. Las notas de la heteroevaluación se estarán reportando, yo creo que de aquí al lunes se están reportando en plataforma, que en plataforma hay un espacio que dice primera heteroevaluación. Ahí yo voy a subir la nota de lo que ustedes sacaron, ¿listo? Y pues quedan pendientes aquellos compañeros que faltan, entonces en esta semana para que porfa se contacten conmigo y asimismo pues solventar esta actividad. Entonces, lo que vamos a abordar hoy
empieza con una situación que es la función lineal. Entonces, para nosotros entender qué es esto de la función lineal, pues digamos que lo vamos a mostrar a través de un problema. ¿Sí? La mejor manera de entender todo lo que tiene que ver con ecuaciones y todo esto en matemáticas es verlo a través de situaciones prácticas, ¿sí? Porque precisamente al verlo en una situación práctica nos damos cuenta de la utilidad de este tema, ¿sí? Si no lo vemos así, nos quedamos simplemente en la parte abstracta y pues no vamos a comprenderlo. Entonces lo mejor es verlo a través de una situación práctica. Entonces, para abordar esta situación que, repito, es sobre función lineal, vamos a mostrar la siguiente situación. La situación nos plantea esto. La función que modela la siguiente situación está dada por, y aquí aparece una ecuación, Q igual a menos 20S más 1200. Cuando uno habla en matemáticas de modela la siguiente situación, significa no a la belleza y al modelaje y a todo lo que ustedes puedan ver en situaciones de moda, no. El modela en matemáticas significa una ecuación así como esta, ¿sí? Y entonces la situación que me está presentando una tabla, dos columnas, ¿cierto? Una tabla con dos columnas. En esta primera columna ustedes ven que se está hablando de precio de venta y está dado en pesos. Y ese precio de venta que está simbolizando con una S. Como es un precio, pues la unidad de medida va a ser los pesos. Y también la otra columna son las cantidades vendidas en un año. ¿Cómo se representan las cantidades vendidas en un año? O sea, ¿cuál es el símbolo para representar las cantidades vendidas? La Q minúscula, ¿sí? Para esta situación que tenemos acá. No quiere decir que siempre vayamos a utilizar la S y la Q. No, las letras son indistintas. Nada más que pues aquí se ha utilizado la Q para representar cantidades vendidas en un año y la S para representar el precio, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa entonces este 10 pesos que ustedes ven acá? O si lo quieren ver con otras unidades monetarias, ¿qué significa ese 10 si lo comparamos con lo de acá? Que se han vendido, ¿cierto? Que cuando se fija un precio de 10, en ese año se han vendido 1000 cantidades, ¿sí? Y que en ese mismo año, cuando se fija un precio de 15, se venden ¿cuántas? 900. Cuando se incrementa el precio en 20, se venden 800. Cuando se incrementa el precio en 25, se venden 700. Entonces, ¿qué está ocurriendo acá? Analizando únicamente sin empezar a hacer nada más, ¿qué podemos darnos cuenta de esto que está pasando? Es que entre más caro, menos se vende. Correcto, entre más subamos el precio, menos se van a vender las cantidades, ¿no? Eso es como si nos fuéramos a lo que habíamos visto en encuentros pasados. Si esto lo viéramos como una magnitud y esta como otra magnitud, ¿qué está pasando con esta magnitud? ¿Está aumentando o disminuyendo? Aumenta, Aumentando, ¿cierto? ¿Y en esta qué está pasando? Aumentando, En esta, disminuye. en esta disminuyendo. disminuye, ¿cierto? Entonces ahí estamos viendo una relación inversa, ¿no? Inversamente proporcional entre el precio de venta y las cantidades de unidades vendidas. Entonces mire cómo la aplicación de lo que ya habíamos visto se sigue reflejando en esta situación. Ahora, ¿qué otra cosa podemos identificar al analizar esa tablita? Pues si nos vamos ya a lo que tiene que ver con el mercado, ¿sí? Nos damos cuenta lo que pasa en el mercado, ¿no? Cuando el productor aumenta el precio, ¿cierto? ¿Qué pasa con la demanda? Disminuye. Disminuye. Disminuye, ¿cierto? Y eso va a pasar así, porque al consumidor, ¿qué nos interesa a nosotros como consumidores? Comprar más barato, ¿sí? Más Pero barato. pero al productor no le va a servir así, porque va a dejar de ganar, ¿sí? Entonces, mire cómo también aquí estamos viendo reflejados las leyes de oferta y demanda, que más adelante ustedes van a ver a profundidad, pero que desde fundamentos de matemáticas la estamos tocando y que algunos que tienen empresa y negocios, pues saben de cómo es que funciona esto de la ley de oferta y demanda. Recuerden que, vamos a ver si alguno sabe por ahí, recuerden que cuando se encuentra la oferta y la demanda, ese punto de encuentro,
¿Cómo lo llamamos? Hay un punto en el que ni se gana ni se vende. Perdón, ni se gana ni se pierde. A ese punto lo llamamos ¿cómo? Punto de equilibrio. El punto de equilibrio, muy bien. Entonces, la idea es que para el productor por lo menos se llegue a ese punto, ¿cierto? Para no perder, ¿sí? Y pues que al consumidor que se llegue a ese punto, pues para ahorrar, ¿sí? Y para no gastar demasiado dinero. Pero bien, ahí nos salimos un poquito del tema, pero estoy haciendo referencia a que todo eso tiene que ver con esta situación que estamos mostrando acá. Ahora, otra cosa. Si hablamos como función lineal, ¿qué significa la función lineal? Pues significa esta representación que estamos viendo acá, a través de esta tablita con estas dos columnas. Las variables, ¿cuáles son? El precio y la cantidad vendida. Pero como eso es una función, también se puede representar no solamente a través de una tabla, sino a través de una ecuación, así como está acá. Es decir, que esta ecuación y esta tabla significan lo mismo. En pocas palabras, al utilizar esta ecuación, puedo sacar los valores que están acá en la tabla. ¿Sí? O sea que esta es una forma de representar a la función lineal a través de la ecuación y otra forma es a través de una tabla. Y hay más formas. La otra forma es a través de una gráfica. Gráficas como las que se hacían en el colegio cuando le decía hagan el plano cartesiano XY. Entonces, esa es otra forma de representar la función lineal. Y todas las funciones. Entonces, se representan a través de la fórmula o expresión algebraica que modela la situación. Se representa a través de una tabla de valores como la que tenemos acá, o se representa a través de una gráfica. Y también se puede representar a través de una situación verbalmente. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos pide el ejercicio? Entonces, miremos cómo es que nos van a pedir para solucionar esto. Nos piden que grafiquemos los datos de la tabla anterior en un plano cartesiano. Es decir, que hay que hacer el plano cartesiano. O sea, ¿cómo hacemos para hacer ese plano cartesiano con los datos de esta tabla? Entonces, nosotros vamos a aprovechar la pandemia, ¿cierto? Y vamos a aprovechar las tecnologías. Y una manera de hacer esa gráfica es simplemente copiando esta tablita que tengo acá, ir a abrir un Excel. Y pegar la tabla en este Excel. Para que lo que vamos a hacer simplemente es la gráfica, pues de eso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para hacer la gráfica? Bueno, haciendo uso de Excel, una manera es la siguiente. Vamos a ir a insertar. Miren que en la parte superior izquierda está el menú insertar. Y vamos a escoger, aquí se nos despliegan varias opciones. Vamos a ir a esta sección central que dice gráficos. Pero escogemos este que dice aquí, gráfico de dispersión XY. Y selecciono, le doy clic ahí y selecciono la primera opción, es decir, esta. Y me va a salir un recuadro en blanco, así como ustedes están viendo. Voy a ampliar un poquito esto. Este recuadro en blanco, lo que hago es, ahí seleccionado el recuadro, observo que en la parte superior me aparece esta pestaña que dice seleccionar datos. Entonces lo selecciono. Aquí dice agregar, en este cuadrito que me salió dice agregar, le doy clic en agregar. Me aparece para darle nombre a la gráfica, me aparece para seleccionar los valores para el eje X y los valores para el eje Y. Entonces le doy un nombre a la gráfica. Pues si quiero, la idea es que le demos un nombre y aquí lo que vamos a hacer es la representación del precio versus las cantidades vendidas. Ese es el nombre de la gráfica. ¿Qué valores vamos a escoger como X? Pues tenemos que escoger los valores que van en el eje horizontal, es decir, los que van a ir aquí. Entonces, ¿cuáles son los valores que van a ir en el eje horizontal? Entonces yo pregunto, ¿cómo hago para saber eso? Yo tengo que darme cuenta que la situación me está planteando precios de venta y cantidades vendidas en un año. Y se dieron cuenta que si aumenta el precio, disminuye la cantidad de vendidas. Entonces, aquí lo correcto es que escojamos como valores para X, pues los precios, ¿no? Porque de acuerdo al precio, es que así es que pues, podemos mirar qué cantidad se venden, ¿no? Al año. Entonces, X van a tomar
los valores del precio de venta. Y Y son los valores que corresponden a las cantidades vendidas, o sea, estos. Y le doy a aceptar y aceptar. Y observo que aquí se me ubicaron unos puntos. ¿Cuáles puntos? Estos puntos que se me han ubicado acá son estos. Cada uno de estos. Cada uno de estos. ¿Qué hago para ver la línea? Porque yo necesito ver es la línea, no solo los puntos. Pues selecciono mi gráfica, voy al puntico que aparece aquí, o simplemente la selecciono y voy acá donde dice diseño. Le doy clic en diseño, la parte superior. Y acá aparecen unos diseños rápidos, la parte izquierda. Doy clic y selecciono esta opción que dice diseño rápido, creo que este es el diseño rápido 9. Listo. Y listo. Esto lo puedo eliminar porque me interesa esta ecuación que están viendo acá y me interesa la línea. Y además me faltó darle los títulos al eje, a los ejes. Entonces, el eje horizontal dijimos que es el precio de venta, ¿cierto? Que se simboliza con una S. Y que pues están las unidades monetarias ahí que pueden ser pesos. Y pues el eje vertical son las cantidades vendidas. Y que se simboliza por una Q minúscula. Como son cantidades vendidas, aquí no son unidades monetarias, sino unidades solamente. Entonces, listo. Ya tengo mi gráfica en el plano cartesiano que representa la función lineal. Y observen que me está apareciendo que de esta tabla que hicimos, que se representa la función lineal, también pudimos representarla a través de una forma gráfica. Pero también estamos viendo esto que estoy señalando ahí. Voy a agrandarlo. Y eso que estoy señalando ahí, ¿qué era? ¿O qué es? Es la ecuación, ¿no? Es la ecuación que modela la situación que estamos hablando de precios y cantidades vendidas. Y es la misma ecuación, noten que es la misma ecuación que si me devuelvo aquí al planteamiento, es la misma, miren. Sino que aquí está con otras letras. Aquí aparece Q igual a menos 20S más 1200. Pero en la ecuación que pusimos en Excel me está apareciendo, no me aparece Q, sino que me aparece Y, igual a menos 20X más 1200. Miren que es la misma, ¿sí? Sino que pues acá el Excel me reconoce como eje Y, el vertical, y como eje X, el horizontal. Bien, pero aquí ya entonces di respuesta a la primera pregunta que me planteaba el ejercicio. El ejercicio me planteaba esto, miren. Graficar los datos de la tabla anterior en un plano cartesiano. Entonces, ustedes saben que hacerlo manual es ir a una hoja cuadriculada o milimetrada, hacer un plano cartesiano y empezar a trazar los puntos, luego mirar en dónde se encuentran para poder trazar la línea. Esto fue lo que hicimos acá, ¿sí? Entonces, aquí quiero dejar en claro otra cosa, y es que esta línea punteada que ustedes están viendo acá, está pasando exactamente por estos 4 puntos. ¿Que cuáles puntos son? Si yo agrando esto, me doy cuenta que cuando el precio de venta es 10 pesos o $10, como sea, cuando el precio es 10, las cantidades vendidas son 1000. Entonces, miren, si yo miro el eje X y observo el 10 que está acá en el eje X y subo hasta el Y, miren, estoy observando que efectivamente es cierto. Este punto está marcando que cuando se venden que cuando se venden 1000 unidades, el precio va a ser de 10. Y lo mismo para el otro, cuando el precio es de 15, entonces miren que aquí está entre 800 y 1000, pero está más cercano al 1000. ¿Cuánto es eso? Pues ahí no lo puedo ver exactamente, pero sé de antemano por la tabla que el precio ¿cuánto va a ser? Que las unidades vendidas ¿cuántos van a ser? Van a ser 900, ¿cierto? Y pues así para los demás puntos. De tal manera que esta situación yo la puedo, ¿cómo les digo? La puedo proyectar, ¿cierto? Así no conozca más valores acá, pero si yo, por ejemplo, quiero saber qué pasa si vendo, por ejemplo, 500 unidades. Aquí mire que aquí no aparece el 500, pero yo, como conozco la ecuación,
puedo saber si vendo 500, cuánto va a ser ese precio de venta. Y ahí estoy proyectando a partir de dónde, de los elementos que me dio el ejercicio, que fueron la tabla, pero específicamente de la ecuación que estoy viendo acá, que es la misma, vuelvo y repito, es la misma ecuación que nos da el ejercicio, esta misma. Entonces, listo, ya hicimos aquí el primer punto, ¿sí? Puedo ahora, vamos a mirar qué pasa con la segunda pregunta. Entonces, ¿qué hago? Me traigo esta gráfica y la voy a Pero pegar ahí es acá. porque ahí es constante el precio, ¿no? En la cantidad. ¿Será que la cantidad es constante? Porque mira, aquí es 1000, 900, 800, 700. ¿Qué es lo que es constante? Pues el precio y la cantidad. Mire que el precio está cambiando. Las ventas. No, ninguno es No, quiero decir, no, no constante, seguro esa no fue la palabra, pero pues ahí se va a ver una línea recta siempre, ¿no? No Claro, varía. en este caso va a verse una línea recta, correcto, ¿sí? Esa constante que usted, a la que se está haciendo referencia, hay dos constantes. Una, que mire de dónde parte. De 1200, ¿cierto? De ahí va a partir, es decir, si yo proyectase esta línea, me va a tocar acá este 1200, ¿sí? Esa es una primera constante. Otra segunda constante es este menos 20. Este menos 20 siempre va a ser así y significa que esta línea, ¿cierto? Va a ir en descenso a medida que, ¿qué? Que aumente el precio, ¿cierto? Y tiene que ser así porque ya ustedes lo dijeron. Si yo aumento el precio, ¿cierto? Pues me van a bajar las ventas, ¿sí? Por ser una ley de demanda, ¿no? Entonces, la ley de demanda siempre va a ser de esta forma. Una demanda no va a presentarse en forma ascendente. Esto que estoy viendo aquí, esta línea que va en descenso, hacia abajo, ¿sí? Es decir, va de izquierda a derecha. Esa línea va en descenso, es la demanda, ¿cierto? Y sucede porque se incrementa el precio, bajan las ventas, ¿sí? Entonces, siempre va a pintarse en descenso, ¿sí? ¿Y es decir, este menos 20 que ustedes ven aquí, qué significa aquí en la gráfica? Ese menos 20 significa eso precisamente, la inclinación que está tomando la línea. Si hubiera sido positivo, es decir, si no hubiera sido menos 20, ¿esta línea cómo sería? Para arriba. Exacto. Sería ascendente, ¿cierto? Miren lo que pasa. Bueno, aquí no puedo ponerlo. Pero si hubiera sido positivo esta línea no sería así, sino que sería hacia arriba. Hacia arriba. También la inclinación, pero hacia arriba. Miremos ahora, vamos a mirarlo desde otro punto de vista. Entonces voy a pintar acá nuevamente la misma ecuación, sino que voy a utilizar un programa. ¿Usted? ¿Qué va a botar? Dame un segundo. Pero es que vean, se dan garras y le ocurre poner un tapabocas ahí. Y que no, yo no sé. Está nuevo, está limpio. Yo lo saqué. Tocar escribir Está limpio. otra vez. No me lo puse. Tenga cuidado con la mía. Me gusta tanto que tú te vas. No, hija, no es que estamos doblando la ropa. Mire. No, déjela ahí porque necesito doblar la ropa. Grande. Más pequeño. Ay, qué... Miren, entonces acá lo que hice fue la misma gráfica, nada más que la misma línea que ustedes veían acá en Excel, que es esta. Aquí solamente está proyectada para los 4 puntos de la tabla, ¿sí? Pero yo puedo proyectar
esa misma línea para cualquier punto diferente a los de la tabla. Y eso quiere decir que ese comportamiento de esa línea va a ser así, miren, esta línea roja que estoy viendo, ¿sí? Que esos 4 puntos los puedo ubicar acá, claro, los puedo ubicar acá y mirarlos así como están ahí. Pero lo que quiero mostrar con esta línea es que el comportamiento de la demanda va a ir en descenso siempre y cuando aumentemos el precio, ¿sí? Y observen qué pasó, de dónde arranca pues, según la ecuación que ustedes ven. Recuerden que la ecuación es menos 20x más 1200. Este 1200, ¿qué se está significando entonces acá? ¿Qué significa aquí en la gráfica del 1200? Acá, miren. Que la línea está cortando al eje Y, ¿cierto? Al eje Y, ¿por dónde? En 1200. ¿Sí? Es decir, esa línea de demanda pasa por el número 1200, por el punto 1200 del eje Y. ¿Sí? ¿Y qué significa el menos 20? Lo estábamos diciendo ahora. El menos 20 significa la inclinación que tiene la línea o la recta. En este caso, ¿cuál es la inclinación? Pues una inclinación de manera descendente, ¿no? O negativa, porque está inclinada hacia abajo. ¿Pero por qué? Porque es menos 20. No el número como tal, sino más bien el signo negativo, ¿sí? ¿Qué pasa si yo hago la misma, pero ya no la pongo negativa? Decíamos antes. Pues, ¿qué va a suceder? Que la línea, por ahí dijeron, va a ir ascendiendo. Es decir, miren lo que sucede si yo al menos 20 le quito el signo. Miren lo que sucedió con la línea. ¿Qué sucedió? Que ahora ya no está inclinada hacia el descenso, ¿cierto? Sino que está inclinada hacia arriba. Va en aumento, ¿sí? Va en aumento. Y aquí el aumento, ¿cómo se está presentando? Pues que aquí incrementó el precio, pero esto no va a pasar en la realidad, ¿no? Si yo incremento el precio, pues eso sería lo ideal para los productores, incrementar el precio y que las ventas, ¿qué? Ni porque fuera la vacuna para el COVID. En los productores, esto es lo que quisieran los productores, ¿no? Incrementar el precio y que las ventas también se incrementaran. Pero esto no va a pasar. Esto es, digamos, haciéndole el ejemplo a ustedes de que, Simulacro, profe. de que si yo vuelvo positivo el número que acompaña a la X, la función va a tomar esta inclinación ascendente, o decimos también positiva. Pero miren que si se mantuvo ahí quieto, este 1200, vean. Es decir, 1200 sigue, miren que la línea sigue pasando por el 1200, ¿sí? Entonces, ese número que también es una constante, ¿cierto? Este número significa el punto de corte de la línea con el eje Y, ¿sí? ¿Qué pasa si yo lo cambio? Por ejemplo, si ya no pongo 1200, pongo 500, pongo 800. Pues que ahora la línea no va a pasar por 1200, sino que va a pasar por 800, ¿sí? Si yo lo pongo negativo, pues va a pasar también, pero por negativo 800, miren. ¿Sí ven? Es decir, este número que ustedes van a encontrar acá siempre va a ser el punto de corte de la línea con el eje Y. Y la otra es, entonces dejémosla como estaba. Aquí era más 1200. ¿Sí? Y esto, quiero que también se centren acá. Este número estaba negativo, ¿cierto? Entonces quiero que se den cuenta qué es lo que sucede cuando el número es negativo y cuando es positivo. Entonces, cuando es positivo, ¿qué pasa? La línea toma inclinación ascendente. Cuando es negativo, la línea toma inclinación descendente. ¿Sí? Eso es lo que entonces estamos viendo ahí. Acá, como solamente graficamos 4 puntos, pues por eso es que la línea me aparece así de cortica. ¿Sí? Pero hay que entender que esa función, es decir, esta función que están viendo acá, sirve para cualquier valor diferente a los que están aquí en la tabla, ¿sí? Por eso se llama modelar la situación, porque esta ecuación me permite a mí saber, por ejemplo, para cualquier precio de venta, ¿cierto?
para cualquier precio de venta, ¿cuánto va a ser las unidades que voy a vender? Y viceversa, para cualquier unidad vendida, ¿cuál va a ser el precio de venta que voy a fijar o que necesito fijar? Bien. Miremos acá la siguiente pregunta. Ya hicimos la gráfica, ya analizamos la tabla, estuvimos analizando pues cómo era la gráfica, nos dimos cuenta que esta ecuación que ven aquí es el modelo que representa la situación, que es el mismo que está acá, mírenlo, sino que aquí se ha simbolizado con Q para Y y con S para X, pero es la misma. Miremos ahora la siguiente pregunta. La pregunta nos dice ahora, si se venden Q igual a 500 unidades, porque sabemos que Q son las unidades, en un año, la pregunta es, ¿cuánto es su precio de venta? Y aquí dice efectuar el proceso realizado. ¿Cómo hacemos para resolver esta pregunta? ¿Sí? Para resolver esta pregunta diríamos, no, vamos a la tabla. Pero aquí en la tabla miro 1000 unidades, miro 900 unidades, miro 800 unidades, miro 500 unidades. Pero yo necesito es, cuando se venden ¿cuántas? Cuando se venden 500 unidades. Ahí serían 35, se supone. Entonces, ¿cuánto debe ser entonces este valor que va aquí? Que no lo conocemos. Aquí lo han simbolizado con S, pero sabemos que también podemos simbolizarlo con X y no hay problema, ¿listo? Sería 30. Entonces vamos a mirar cómo verificamos eso, cuál es el proceso formal para encontrar ese valor. Pues haciendo uso de la ecuación que nos dan, muchachos, ¿sí? Haciendo uso de la ecuación que nos dan. Entonces, vamos acá. La ecuación que nos da el ejercicio es esta, y es la función lineal del ejercicio. Y del ejercicio, perdón, y de la pregunta también me dan esto, miren. Me dicen que Q vale 500 y me dicen encuentre S. Encuentre esto. ¿Sí? Ya ustedes por ahí lo han realizado, se han dado cuenta, pero la formalidad del ejercicio es que el proceso es utilizando la ecuación. ¿Sí? Y si sabemos que Q vale 500, miren la ecuación. Entonces, ¿qué hago? Donde está la Q, que solamente es en este lado, ¿qué pongo? 500. El 500, correcto. Miren que eso fue lo que hice. Donde está la Q puse el 500. Voy aquí a ponerle en negrilla. Y necesito encontrar el valor de S. Necesito encontrar este valor que lo va a resaltar en rojo. Pues lo que tengo que hacer para encontrar ese valor que está resaltado en rojo es despejarlo. ¿Cómo hacemos para despejar? ¿O qué es despejar en una ecuación? Despejar en una ecuación es ir enviando los términos que no tienen la letra a un lado y lo que tiene la letra al otro lado. Es decir, acá, ¿quiénes no tienen la letra? Pues el 500 no la tiene, el 1200 tampoco. Entonces, si este 1200 está en este lado y está sumando con esto de acá, miren que 1200 está sumando. Entonces, al otro lado pasa de forma contraria. Si aquí estaba sumando, en este lado, ¿qué va a pasar? Va a pasar a restar. Entonces, miren que pasó el 1200, pasó a restar al 500. ¿Listo? Seguimos operando, hacemos esa operación que nos salió ahí. ¿Cuánto da 500 menos 1200? Ojo, 500 menos 1200. Menos 700. Menos 700. Eso, es una resta nada más que queda negativa, ¿no? Menos 700. Listo. Seguimos operando. Aquí necesitamos despejar la S, pero miren que la S está acompañada con un menos 20, pero está acompañada multiplicando con ese menos 20. Entonces, si este menos 20
está multiplicando, el menos 20 multiplica la S. Al otro lado, ¿qué va a hacer? Dividir. A dividir. O sea que el menos 20 se viene a dividir al otro lado. Y ya nos queda despejada la S. Lo único que tengo que hacer ahí es simplemente hacer esta división. Menos 700 dividido 20, negativo, ¿no? Entonces eso efectivamente nos da ¿cuánto que habían dicho por ahí? 35 positivo. 35 positivo, ¿cierto? Y es positivo porque Porque el negativo con negativo da positivo. La ley de los signos. ley de los signos. Menos dividido menos da más. ¿Listo? Menos dividido menos da más. Entonces por eso me queda que S es igual a 35. ¿Y qué es lo que significa este 35? El precio. Que esas El- 500 unidades se deberán de vender a 35 pesos. Eso, entonces eso es lo que, siempre que nosotros vayamos a dar una interpretación para un resultado en matemáticas, tenemos que ir a mirar cuál es la pregunta que hicieron y retomarla para pues hacer la interpretación correctamente. Entonces este 35 significa retomar la pregunta. Mire, recuerden que la pregunta era ¿cuánto es su precio de venta? ¿Cierto? Entonces, y aquí dice si se venden estas 500 unidades. Entonces vamos a retomar esta pregunta para escribir la interpretación. Entonces, si se venden 500 unidades en un año, entonces podemos escribirla así, no es porque su precio debe ser de 35. 35. ¿Sí? Y le ponemos la unidad monetaria que sea la que se esté manejando. ¿Sí? Entonces miren que aquí tenemos una forma de interpretar el resultado que obtuvimos acá. ¿Sí? Entonces miren, ¿cómo lo sacamos? ¿Y cómo podemos sacar cualquier otro resultado? ¿A partir de qué? A partir de la ecuación que me da el ejercicio. Y esa ecuación es a la que le llamamos la función lineal para este ejercicio. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo, quisiera cambiar esta pregunta o agregar una nueva pregunta. Ah, mire, aquí está la pregunta que quisiera agregar, ya está hecha acá. La siguiente pregunta es esta. Si la empresa fijó un precio de venta de S igual a 23, vean. ¿Cuántas cantidades, o sea, cuántas cantidades Q se deben vender al año? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Ya al contrario. Entonces, ¿qué hago? Me traigo otra vez la ecuación, ¿cierto? Pero ya no me dan Q, sino que me dieron S, que vale 23. ¿Y qué debo encontrar? Q. Tengo la misma ecuación, miren, la misma ecuación. Pero ahora lo que tengo que reemplazar, ¿qué es? El precio, ese. El precio. El precio S, ¿cierto? Entonces, donde está la S, pongo el valor de ¿cuánto? 23. Y pues desarrollo esta operación. Esto se desarrolla, pues, menos 20 por 23. ¿Cuánto es? Eso es menos 460. Y luego lo que hago es menos 460 más 1200. ¿Cuánto es eso? 740. 740. Exacto, 740. Positivo, ¿no? Positivo. Sí, señor. Entonces, ¿y qué significan todos esos 740? Esas unidades fueron las que se vendieron en el año con un precio de 23 pesos. Exacto. Que si el precio se fija en 23, las unidades vendidas en el año serían de 740. Exacto, ahí me han dicho varias formas de interpretar lo mismo. Yo las estoy escribiendo aquí de otra manera. Mire, las cantidades que debe vender son de 740 si el precio fijado es de 23. Miren que es lo mismo que me acabaron de decir, sino que he dicho El de otra orden de los palabra. factores no altera el precio. Eso. Entonces, lo importante, yo siempre resalto, muchachos, es importante hacer el procedimiento, sí, bien. Pero si no sabemos qué significa el resultado al que llegamos, apenas hemos hecho la mitad del ejercicio.
Por lo tanto, hay que acostumbrarnos a que hacemos el proceso, llegamos al resultado, ahí cumplimos con la mitad. ¿Cuál es la otra mitad? La interpretación al resultado obtenido. ¿Sí? Entonces, siempre que lleguemos a un proceso en matemáticas, le damos la interpretación y así cumplimos con el 100% del ejercicio. Entonces, como hemos hecho acá, proceso, interpretación. ¿Sí? Listo. Miren que si yo voy a la tabla, este 23 no está acá. Pregunta, ¿entendieron o no? Para que vuelva a explicarla. Ya vamos para allá. Ahora miren, ya en la tabla nosotros ya hicimos esta primera parte. La de 500, ¿cuánto nos dio? Nos dio 35, ¿no? Y la de 23 nos dio ¿cuánto? 740, ¿no? 740. Miren cómo en esta tabla, sino que pues aquí yo lo puedo ubicar para que sea en orden, pues esto iría, este 23 tiene que ir entre 20 y 25, ¿no? Entonces otra manera, digamos, de saber que a lo que he llegado está bien, es mirando la tablita de los valores que tenemos y darnos cuenta que el resultado debe darnos un valor que oscile entre los números que ustedes ven ahí. Esta es la tabla original, estos primeros 4 filas, ¿sí? Quiero hacer la comparación con las 2 últimas que hallamos. Nos hablaban, por ejemplo, en el caso de las 740. Si ustedes llegaron a 740, ustedes saben que ese 740 está entre 800 y 700, ¿sí? 800 y 700, o sea que el precio de venta también tiene que estar entre 20 y 25, o sea, este 23 con el 740 debe ir aquí entre estos dos, ¿sí? Y lo mismo pasa con el de 500, sino que el de 500 y que vale 35 ya no está acá, ¿sí? Porque miren que llegó hasta 700, entonces, ¿qué quiere decir? Que ese tiene que ir mucho más abajo de este 700, porque vean, 500 y aquí es 35. Entonces no importa si la dejamos desorganizada, eso no importa acá, porque cuando se ve organizada la tabla, pues cuando uno grafica, ¿sí? Lo importante es que nosotros identifiquemos cómo es que hacemos la gráfica y la importancia de la fórmula, ¿sí? Porque yo puedo tener solo la fórmula y a partir de la fórmula puedo hacer la gráfica, puedo hacer la tabla, ¿sí? Entonces, bien. Si preguntara, por ejemplo, voy a cambiar esta pregunta y ahora voy a decir que no se venden 500, sino que se venden 400. ¿Qué tendría que hacer? Es decir, en lugar de vender 500, ahora voy a vender 400. ¿Qué tendría que hacer para saber a qué precio de venta debe fijarse para vender estas 400 unidades? Pues Mira la fórmula otra vez. Sí, ir a la fórmula y de cambiar Q por 400. Sí. ¿Y qué hago? Cambio Q, hago esto, ¿no? Miren. El Q ya no es 500, sino 400. 400. Lo pongo acá también, ¿cierto? ¿Y despejo quién? La S. ¿Sí? Y así obtengo el precio de venta el cual se debe fijar para poder vender esas 400 unidades. Serían 40, ¿no? Ajá, correcto. Ahora, y lo mismo hago acá, si la pregunta ya es, ya me dan el precio, es decir, si ya ahora no preguntara por 23, sino que ahora preguntara por 30. Vamos a ver si el 30 está en la tabla. No está. ¿Qué hago entonces? Ahora ya lo que tengo que reemplazar es ¿quién? Vuelvo y utilizo la fórmula, ¿no? A S, vuelve y despeja S. Ya vuelvo y utilizo la fórmula, pero ya no despejo la S. Reemplazo el valor de S y opero todo el resto. ¿Sí? Es decir, miren que acá tuvimos que despejarla, ¿cierto? Pero acá no. Acá ya la Q está despejada, porque lo que necesito hallar es las cantidades que se deben vender, ¿sí? Por lo tanto, el problema se soluciona únicamente reemplazando el valor de la S por el precio que me den. Entonces, uno aquí la clave ¿cuál es? Identificar qué significa la S y qué significa la Q, ¿sí? Que si nosotros vemos la gráfica, me vuelvo a la gráfica,
En esta gráfica vemos la ecuación, la misma ecuación. ¿Quién es S acá en esta fórmula? ¿Quién es la S? X. La X, correcto. ¿Y quién será Q entonces? Y. La Y. Entonces, esa es la clave para poder trabajar con este tipo de ejercicios. Identificar quién es X, identificar quién es Y, para poder trabajarlos. En el plano cartesiano. Y miren que necesitamos para hacer si nos dan únicamente la tabla, pues ya se dieron cuenta cómo hago. Copio la tabla, voy a Excel, genero la gráfica y ahí mismo puedo generar la ecuación. ¿Sí? Y si me dan solo la ecuación, pues puedo darle valores cualesquiera a la X para obtener los valores de Y y genero la tabla. Entonces, puedo utilizar cualquiera de las dos. La representación a través de la ecuación, la tabla, ¿sí? Para hacer lo mismo, para dar respuesta al mismo ejercicio. Y también puedo utilizar la gráfica para analizarla y darme cuenta hacia dónde tiende, qué puntos de corte puedo encontrar, ¿sí? Miremos a ver qué más sigue acá en el ejercicio. Bueno, una pregunta que dice acá que es general para todos. ¿Qué conclusión general se puede establecer al resolver la situación? Entonces, ustedes, que de acuerdo a lo que hemos hecho, de acuerdo a lo que hemos analizado acá en este enunciado, ¿qué podemos decir al respecto? Pues que si subimos los precios, muy posiblemente los productos no se van a vender en la misma cantidad. Esa es una primera conclusión. Muy bien. ¿Qué otra conclusión podemos decir? Por aquí me dicen, si subimos los precios, muy seguramente los productos no se van a vender igual, ¿cierto? ¿Qué otra conclusión podríamos decir? Hay un efecto de proporcionalidad inversa. Mientras Exactamente. Entonces aquí, esa es otra conclusión válida también. Se observa un tipo de proporcionalidad inversa. ¿Qué más podemos decir al respecto? ¿Eso es inversamente proporcional? ¿Es lo mismo? Sí, proporcionalidad inversa, inversamente proporcional, claro. ¿Qué más podríamos decir? Profe, una pregunta. ¿Usted tiene activado el chat? ¿Tengo qué? Activado el chat. Lo que pasa es que hay una compañera que quiere preguntarle que no le sirve el audio y dice que no tiene desactivado el chat, profe. Entonces, para que me haga el favor y le verifique a la compañera Lucebili, es que ella, creo que es ella. Espera, miramos. Lucelvi. Eso, compañero, qué pena, Lucelvi. Profe, sería ahí, ese 1200 sería la constante entre Y y X. Bueno, el 1200 es una constante, eso está bien. Pero esa constante, para que la entendamos mejor, entonces digamos acá. Parte allí. El 1200, ¿cierto? Es la constante, es una constante, pero esa constante, si lo vemos en términos del ejercicio, ¿a qué hace referencia? Eso es como si me dijeran que... Es como ¿Cómo qué? punto de encuentro entre X y Y. Sí, pero quiero que lo veamos en el contexto del ejercicio. ¿Ese 1200 qué es en el ejercicio? Hasta ahí se puede, no, de vender, las cantidades a vender. Que hasta ahí sería como lo positivo para vender. No, todavía no. Hasta ahí ¿no? Pues es como el inventario que manejan. Mire, vean, volvemos acá a la gráfica que estaba más completa. ¿Sí? El 1200. Digámoslo así. Esas son las unidades con las que arrancó ¿quién? Productor. El productor. El productor arrancó con las 1200 unidades. ¿Sí? O sea, él siempre va a arrancar con las 1200. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le llaman ustedes a eso? Inventario. Entonces, digamos que el 1200 es... Es la inversión. Es la inversión en unidades, ¿no? Es la inversión inicial, ¿cierto? Con la que arranca el productor. O el producido, pues. O es el producido con el que se inicia la empresa. ¿Sí?
Esa es otra conclusión muy válida, que esto, ahora sí, esto es en términos del ejercicio. Esto significa el punto de corte de la línea en el eje Y. ¿Sí? Esto es lo que significa desde el punto de vista de matemáticas, pero esto es lo que significa desde el punto de vista del ejercicio, del contexto del ejercicio. ¿Sí? Y en esa otra conclusión muy válida. Permítame yo mirar qué es lo que pasa aquí con lo del chat. Me dicen que les aparece el chat, pero no les deja escribir eso. Entonces vamos aquí a darle. Activé lo que no era. Micrófono, Geraldine. Dame un segundito que no encuentro lo de activar ese chat. Me dice aquí que no hay problema con el chat. Bueno, permítame un segundito. Mientras voy solucionando, vamos avanzando en lo siguiente. Entonces, con estas tres conclusiones son válidas. Y ¿Se le fue el audio al profe? ¿Se fue el audio al profe? No se escucha, profe. No se escucha, profe. Toca escribirle al interno. Solo escucho el gallo. Yo también, lo mismo. Chicos, buenos días. El profesor escribió ahí en pantalla en Word que por favor leyéramos un momento. Démosle espacio a la compañerita que estaba cantando hace rato. Contenta la compañera. Espacio publicitario. Bueno, ¿cuándo es que nos vamos a encontrar para el asado? Cuando quieran. El próximo domingo, ¿no es? ¿De mañana en 8? Creo que Sofía Vasco fue la que propuso que para la salida de Neiva, Vasconia. Chicos, ¿me confirman si ya me escuchan? Sí, señor. Sí, perfectamente. Sí, Ah, señor. Perfecto, perfecto. Pues, les decía que otra conclusión que podemos sacar a partir de las tres que ya tenemos es la que corresponde al menos 20. Al menos 20 que ustedes ven en la fórmula. Este menos 20. Esa sería como la constante de inclinación de la línea de la... Entonces, exacto. El menos 20 significa, o el signo negativo más bien, no tanto el número como tal, sino el signo negativo. Negativo del modelo matemático. Representa la inclinación de la recta. ¿Sí? De la recta.
Eso en términos de matemáticas, pero en términos de la situación, ese menos significa que estamos hablando de una ley de demanda. Entonces, decimos acá. ¿Sí? Eso es lo que significa. Entonces, mire cómo hemos sacado estas conclusiones a partir de esta situación, que yo sé que es una situación que puede ser del día a día en los diferentes negocios, ¿cierto? Y que de alguna u otra manera puede utilizarse para hacer entender un poco esto de la función lineal. Ahora, no solamente en las ventas vemos ese tipo de función lineal. ¿En dónde ustedes creen que también podemos ver esa función lineal? O comportamientos así como este, para que lo entiendan mejor. En la producción, Producción, ¿qué más? inventarios, Inventarios, ¿qué más? Compra de materia En prima. las ofertas, ¿no, profe? En la función oferta, muy bien. Oferta. En la oferta, sino que la oferta no es así. La oferta es hacia arriba, ¿no? Pero saliéndonos digamos, de alguien aquí de pronto, bueno, no, de pronto no. Aquí todos pagamos por el servicio de acueducto, ¿cierto? Todos aquí pagamos por el servicio de electricidad en nuestras casas. Todos tenemos un plan, o todos no, algunos tienen un plan de celular, postpago que llaman. Todo eso también puede ser modelado a través de una función como estas, ¿sí? Si yo me voy, por ejemplo, al acueducto, pero voy a mirar el recibo y me centro únicamente en el servicio de acueducto, es decir, ustedes saben que en el recibo de acueducto hay otros dos servicios, ¿cuáles? No me digan que no han visto el recibo. Alcantarillado, Alcantarillado, ¿qué más? el alcantarillado y la basura. Eso. En la electricidad es donde se pone el alumbrado. Pero en el servicio de acueducto aparece el alcantarillado y el servicio de recolección de basura. De la basura. Entonces, si uno mira solamente el recibo del acueducto, es decir, solo el concepto por acueducto, ahí ustedes van a encontrar unas constantes también. Y ahí ustedes, si gustan, pueden mirar en el recibo y se van a dar cuenta que ahí le cobran el valor de metro cúbico, que eso es como 500 y algo, dependiendo del estrato en el que esté. Hay unos rangos ahí para cobrarle que por un metro cúbico de agua que usted consuma, pues así va a valer en pesos ese acueducto. Entonces, digamos que el acueducto, el valor de un metro cúbico sean 500 pesos, ¿sí? Entonces, esa constante que ustedes ven acá, ese 500 va a ser el valor de metro cúbico, ¿sí? Y X, ¿qué va a ser entonces? Pues la cantidad de metros cúbicos que usted consuma, ¿sí? Pero noten que en el recibo del acueducto también hay un valor que se paga independientemente, o les pregunto, ¿será que ustedes consuman o no consuman agua, pagan algún valor? ¿O no? ¿Y el básico? Sí. Sí, profe, sí, sí, un básico. Ese básico es el que le llaman cargo fijo. Y ustedes pueden mirar en el recibo, ahí dice cargo fijo, que no recuerdo en este momento cuánto es el valor, pero eso está como entre de los 4,000 a los 5,000 pesos está el cargo fijo. Y ese cargo fijo es el número que va a estar aquí sumando en la ecuación, ¿sí? Voy a trasladarme esta ecuación y voy a abrir acá, por ejemplo, un archivo nuevo, donde quiero mostrarles lo siguiente. Vamos a decir que vale, digamos que 560 el valor de metro cúbico de agua. X no lo sabemos porque es la cantidad de unidades, es la cantidad de metros que usted consuma. Y aquí dijimos que el valor de cargo fijo sea, digamos, de 5,500. ¿Sí? Esta ecuación que tengo aquí me está modelando el consumo en metros cúbicos del agua. ¿Sí? Y yo les decía a ustedes,
consuman o no consuman agua, es decir, si ustedes no consumen metros cúbicos de agua, esto va a ser 0, pero este valor sí le va a llegar a la factura, ¿sí? Use o no Siempre use el vamos a tener que servicio, pagar usted ese. paga 5.500, ¿sí? Porque uno dice, pero yo no consumí, debería llegarme en 0. ¿Cuál es el que llega en 0 cuando no se consume? El gas. El gas. El gas, ¿cierto? Porque la electricidad pasa lo mismo, hay un cargo fijo, ¿sí? Entonces, miren cómo también ahí estamos mostrando una situación que se modela a través de la función lineal, ¿sí? Y aquí les estoy diciendo, sino que aquí está positivo. Miren que aquí el 560 está positivo. Es decir, ¿qué idea de línea va a ser si yo la llegara a graficar? ¿Cómo va a ser? ¿Descendiente o ascendente? A la alza. Correcto. Ascendiente. Ascendente, ¿cierto? A la alza, muy bien. Es decir, si yo llevara esto, mire, me lo voy a llevar, pero lo voy a escribir así, voy a escribirlo así. Me lo voy a llevar para el programa donde yo grafico esto. Voy a quitar esto. Miren la línea que estoy aquí mostrando. Y lo voy a hacer grande para que ustedes noten esta línea morada que salió ahí, ¿sí? ¿Por qué está haciendo a la alza? Porque el signo o el número que acompaña a la X es ¿qué? Positivo. Positivo, muy bien. Es decir, ese 560 es positivo. Si hubiera sido negativo, la línea no hubiera sido así, sino en descenso, ¿sí? Y miren el 5.500 que les decía, es el cargo fijo. Eso quiere decir que, miren, aquí está, esa línea pasa ¿por dónde? Por el 5.500, ¿sí? Porque a usted use o no use el servicio, la empresa siempre le va a cobrar 5.500, ¿sí? Ya cuando usted lo usa, por eso es que se le va a sumar a lo que usted utilice, ¿sí? De esta manera, si usted consumió 15 metros cúbicos de agua, ¿cuánto va a ser el valor a pagar? Entonces me devuelvo acá y voy a decir que Y hace referencia al valor de la factura. Y X hace referencia a los metros cúbicos de agua. Y si usted entonces consumió 15 metros cúbicos de agua, la pregunta es, ¿cuánto es el valor de la factura? Entonces, ¿qué hacen entonces ahí para saber eso? Con esto que tengo acá, ¿cómo hago para saber cuánto vale Y? Nos vamos a la fórmula, ¿no? Exacto. Entonces, si se consumen 15 metros cúbicos de agua, ¿cuál es el valor de la factura? Es decir, ¿cuánto vale Y? Entonces, ¿qué hago? Voy a la fórmula. Y en lugar de X, ¿qué coloco? ¿Qué coloco en lugar de la X? 15, profe. 15. Y pues resuelvo esto. ¿Cuánto da esto? 15 por 560. Esto da 8.400. Pero como hay un cargo fijo, entonces a esos 8.400 le sumo los 5.500. ¿Y cuánto me va a quedar entonces? 13.900. 13.900. O sea que, ¿cuánto tiene que pagar usted por acueducto? 13.900. 13.900. Por consumo de agua, ¿sí? Ahora, en la factura le llega eso así, pero le suman otros valores, que son los otros servicios, el alcantarillado, ¿cierto? Y el de servicio de aseo. Y por eso es que el total de la factura aparecen los 3 valores y están discriminados, ¿sí? Entonces, miren aquí, y esto sucede para cualquier caso de servicio público, ¿sí? Para cualquier caso de servicio público. Entonces, esas son situaciones las cuales ustedes pueden darse cuenta
para que vayan pensando pues cómo darle respuesta a ese segundo subeje, ¿cierto? Ya para este segundo momento. Entonces, lo que hemos abordado hasta aquí, entonces ahora voy a tomar nuevamente esta ecuación. Para sacar unas conclusiones. Una, que el signo o el número, entonces vamos a ponerlo así. Voy a escribir esto en forma simbólica, digámoslo así, general. Voy a decir que esto es Y, que esto es A, que esto es X y que esto es B. Y voy a escribir esto. Al número A, voy a escribirlo al número A, se le conoce como pendiente de la recta, la cual indica su inclinación. De acuerdo con. Y voy a poner esto. A. Cuando sea negativo, entonces vamos a decir que es menor a 0. Y aquí voy a escribir, o sea que es negativo. O sea que para representar positivo, ¿cómo haría? Ya no va a ser menor a 0, sino que tiene que ser mayor. Mayor a 0, o sea, es positivo. ¿Sí? Es lo que sucedió en nuestro caso. Esto fue entonces, ¿cómo lo diríamos? Más formal, menor a 0, ¿cierto? Menos 20. Si hubiera sido positivo, como en este caso, miren, aquí tenemos los dos casos. Un ejemplo de negativo es este. ¿Sí? Y un ejemplo de positivo es esto. Profe, eso va de acuerdo a la situación que se nos presente, ¿cierto? Sí, claro, de acuerdo a la situación que se presente. Muy bien. Entonces, esto que tengo acá, que pasa es que esas dos formas son las que le van a presentar. ¿Sí? Depende ya entonces de cuando usted esté haciendo, digamos, identificando los aspectos para hacer la fórmula, pues va a usted a darse cuenta si le va a tomar, va a ser positivo o si va a ser negativo. O sea, depende de la fórmula, ¿cierto, profe? Correcto. Ah, listo. Listo, entonces miren lo que pasó acá. Yo aquí estoy ya hablando en términos generales del comportamiento de una función lineal. ¿No te lo prometieron? Bien. Entonces, estas dos formas se van a presentar. ¿Vale? Por ahí hay un micrófono. Estas dos formas son las que se nos van a presentar. Cuando sea negativo y cuando sea positivo. Ejemplo está así, o de negativo, y ejemplo está así, de positivo. ¿Sí? Bien. Esto es lo que tiene que ver entonces cuando hablamos de función lineal. Pero ahora nos hace falta hablar de otro tema muy relacionado, pero ya se llama función cuadrática. Miremos cómo... Profe, antes de que continúe con el siguiente tema, creo que hay una compañera que no ha podido acceder al chat y tiene muchas preguntas, no ha entendido casi. Entonces, pues, no sé ahí cómo hace. Dígale a Lucelvi que me escriba por el interno o que tratemos de comunicarnos por interno, porque es que no sé, aquí me parece que está habilitado, pero no sé, no escriben. Profe, ¿será que usted de pronto ese formato Word y nos lo puede regalar a... Sí, claro, esto yo lo comparto en material didáctico. Y recuerden... ¿Acá por el WhatsApp? Ah, también. ¿Al grupo? También yo lo comparto por el grupo. Y también recuerden que esto queda compartido también en el curso, en plataforma, ¿no? Y la grabación de esta conferencia.
Entonces, Profe, pero el material que usted nos comparte es con todo ¿cómo es el proceso? Este ejemplo que estoy poniendo acá lo subo al material didáctico y se los comparto por WhatsApp. Eso es lo que les estoy diciendo. ¿Sí? ¿Sí me escuchan ahí, muchachos? O sea, lo que hemos hecho hoy, claro que lo voy a compartir, claro. Profe, yo quería comentarle algo que yo sí me siento un poquito perdida. Lo que pasa es que la mayoría de docentes comparten en el foro, o sea, usted dejó en el foro el subeje problemático que hay que contestar, ¿cierto? Sí. Pero resulta que los docentes nos dejan a nosotros también guiándonos. Vea, este es el link del material directamente del que usted tiene que construir la respuesta. Sino que yo solamente veo que usted colocó la pregunta y nos manda a leer el material, pero pues uno queda como, bueno, entonces, ¿cuál es? O sea, realmente yo estoy así y a los compañeros le da penita, pero hay varios que están así. Y dicen, venga, pero ¿cómo es lo de matemáticas? Venga, pero ¿cómo es? Y está la pregunta, pero entonces, tanto como comunicación y todo, bueno, todos colocan la pregunta, esto es a desarrollar, esto y esto, y nos dicen específicamente tal página de tal carpeta de tal cosa, y pues hay varios que estamos así. Entonces, ¿usted revisó la grabación pasada? Sí, profe, de verdad, y yo en la grabación pasada les indiqué qué página era. La he estado revisando. En la grabación pasada yo les indiqué qué páginas podían ir leyendo, ¿cierto? Para que fueran explorando. Son puros ejercicios, profe, del libro, porque usted dijo que la página 140, la 140 y algo. Por eso, y en todos esos ejercicios, es lo que estamos haciendo hoy, ¿qué es? Más ejercicio. Profe, usted colocó una pregunta y solamente hay un compañero que respondió esa pregunta, el foro está solo. Pero y solamente hay, o sea, usted colocó una pregunta en específico. Sí. ¿Y la pregunta qué dice la pregunta? Les pregunto. Frantico, yo voy para allá. Profe, no, lo que pasa es que la compañera Karen, ella se está refiriendo es al texto argumentativo, cuáles serían con todos los ejercicios y de acuerdo al material, cómo lo elaboraríamos de acuerdo desde el punto de vista de matemáticas y que seamos certeros en la información. Sí, también. Por eso. Ahí la pregunta es cuál es la importancia de los modelos matemáticos en las situaciones de mercado. Esa es la pregunta, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de los modelos matemáticos? Los modelos matemáticos hoy hemos socializado que son, ¿qué? Ecuaciones, ¿sí? Nos hemos dado cuenta y estoy mostrando un ejemplo de un modelo matemático, ¿sí? Ustedes revisan en las páginas que yo les dije que leyeran del libro, que fueran leyendo, ahí se dan cuenta que le están presentando varias situaciones, ¿sí? Ahora nos estamos dando cuenta que todas esas situaciones hacen referencia a modelos matemáticos, ¿sí? Y como se han dado cuenta, estas son situaciones que se presentan en la economía, en la administración, en el mercado, ¿sí? Ahora, ¿será que con esto que hemos visto, y si ustedes han revisado, independientemente de si son ejercicios, lo que hay que hacer, porque pues precisamente a través de las situaciones problema, es que identificamos esos modelos? Yo pregunto, ¿será que ahí sí no nos hemos ido dando cuenta cómo darle respuesta a esa pregunta? Sí, profe, sí lo hemos realizado. Lo que pasa, ella quiere que sea directo la información en lo que tenemos que poner. Pues dar respuesta a la pregunta. Sí. Lo que pasa es que yo sé que tenemos que hacer un texto argumentativo y más unos ejercicios que tenemos que ingresar en este momento, ¿sí? Sí, correcto. Listo. Entonces, es textualmente, ¿por qué? Si tengo aquí el material didáctico impreso, de lo que usted nos explicó, nosotros resolvemos la inquietud, pero, ejemplo, resolvemos el eje problemático, decimos las aplicaciones de las ecuaciones lineales, nos dan y seguimos explicando sobre el material, o lo tenemos que... Es eso. Es que el material son insumos para que ustedes aborden la respuesta a la pregunta, ¿sí? Pero la respuesta a la pregunta la dan ustedes desde lo que ustedes revisen, ¿sí?
Profe, o sea, lo que pronto decían los compañeros es que en el texto argumentativo no hay que hacer ejercicios, sino es argumentar la pregunta. Ponle que la respuesta es una parte del producto, la respuesta argumentada a la pregunta, ¿sí? ¿Cuáles son los ejercicios que hay que hacer? ¿Cierto? Es lo que estamos explicando hoy, ¿sí? Y eso simplemente se le va a anexar a la respuesta que ustedes ya van a hacer a la pregunta. O sea que el producto se conforma de dos partes. Una es la respuesta argumentada a la pregunta, ¿cierto? Y la otra parte son los ejercicios, ¿sí? Ejercicios que estamos explicando hoy. ¿Cuáles ejercicios? Pues son situaciones problema. Bueno, profe, nuevamente con Natalia. Como nos dice la profesora de educación a distancia, sí. Usted nos da pistas y no nos da las cosas como masticadas en un tema que fundamentos a las matemáticas vistos desde el mercadeo. Cuando yo hice el primer texto argumentativo, yo no sabía ni idea qué eran las referencias bibliográficas, y en ese lado, pues uno, era la primera vez que uno hacía eso después de tanto tiempo, uno pues estudia ya en una universidad. Entonces, ahí es donde uno, listo, cayó. Cuando vamos a realizar el otro texto argumentativo, pues cogiendo toda la información que nos brindan los demás profesores, pues unimos toda la información. En ese texto argumentativo, que es solamente dirigido a usted, vamos a resolver con nuestras propias palabras en base a los materiales, pero con lo que entendamos, ¿cierto? Sí, es que es darle respuesta a la pregunta, esa es la primera parte. Y eso es lo que ya ustedes desde la revisión de las páginas que le dije pueden hacer. ¿Sí? Darle respuesta a la pregunta es lo que ya todos pueden ir haciendo. ¿Qué nos hace falta anexarle? Los ejercicios. Profe, ¿y se deben hacer todos los ejercicios que aparecen ahí o unos tres? Yo no les he dicho cuáles ejercicios todavía. A ver, se le iba a preguntar. Se me están enredando solitos. Los ejercicios que nos ha puesto, los ejercicios que están en el material. Para este momento yo no les he puesto ejercicios. Los ejercicios que están ahí fueron para que revisaran, pero el momento pasado, que ya pasó. Los momentos pasados de la evaluación, que también salió de ahí unas preguntas y todo eso, sí, señor. Eso ya pasó, ya hicimos corte de eso. Ahora estamos en el segundo momento y lo que ustedes pueden ir haciendo ya, y que yo esperaba era que hubieran consultado sobre lo que les dije la vez pasada, vayan consultando sobre su función lineal, les di las páginas del libro para que revisaran y fueran dando respuesta a la pregunta, ¿sí? Hoy lo que estamos haciendo es mostrando los ejercicios que ustedes pueden hacer, y yo todavía no les he dado cuáles son los ejercicios. Mejor dicho, yo sí es perdido, mano. Profe. Es que la diferencia con las otras materias, profesor, ha sido que nosotros hemos tenido una guía más sólida para decir, bueno, acá podemos leer, acá podemos esto, y en base a esto investigo, y bueno, muchas cosas, ¿sí? Entonces, por lo mismo, como digamos en mi caso, o también en el caso de muchas personas, llevamos muchos años retirados del tema de la educación y volver ahora. Entonces, no, o sea, sí, tenemos que ser investigativos, tenemos que hacer todo, pero los demás profesores, por ser este primer semestre y por ser, bueno, de forma diferente, nos han guiado, mejor dicho, nos han cogido la manita y venga, es así, y a partir del otro ustedes definan solo. Por eso, muchachos, yo vuelvo y digo lo siguiente. Pero yo no entiendo cuál es la pérdida en responder a la pregunta de acuerdo a las páginas que les dije. Es que ahí es donde voy. No entiendo por qué se han perdido en dar respuesta a la pregunta de acuerdo a las páginas que les di, ¿cierto? Y no, les estoy profe, diciendo, o sea, eso lo tenemos. Y no les he puesto los ejercicios. No entiendo ahí en dónde están perdidos y no les he puesto ni los ejercicios. No, mire, profe, lo que pasa es que sí hubo una confusión. De pronto, en los ejercicios creíamos que eso teníamos que hacerlo para hacer el texto argumentativo de una vez. Ahora resulta que esos ejercicios eran, pues, digamos, como para uno ir ensayando, digámoslo así. Y ahora solo toca hacer un texto argumentativo respondiendo a ese eje problemático, subeje problemático. Y ahora los ejercicios que hay que hacer, anexarle a ese texto, es los que usted nos vaya a dar hoy. ¿Es así?
Sí, así es. Y como yo no le he compartido el ejercicio, por eso les digo, no sé por qué miran los otros y los otros ya pasaron, ¿no? Es que fue regla de 3 y todo eso. Ya, esa era la confusión, ahora ya queda como más claro. Responder ese eje problemático según las lecturas que... A diferencia del primer momento que hicimos, ustedes respondieron al subeje con un resumen y no se pidieron ejercicios, ¿cierto? Eso fue lo que hicieron la primera vez. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la primera vez? Que ahorita lo que van a hacer son ejercicios aparte de que responden la segunda pregunta. Hasta ahí, ¿cuál es la confusión? Y eso está escrito, ¿sí? Está escrito en la guía, dice, consulte el material. En la clase pasada yo les dije qué páginas a qué páginas, revísenlo, yo les dije vayan revisando ese material, pues porque así ustedes van explorando, ¿sí? Ya sea, ¿qué estamos haciendo hoy? Estamos socializando la manera de proceder con los ejercicios que van a quedar. Que vuelvo y repito, no he publicado. Yo personalmente ya hice avances de la lectura y es un poquito compleja porque aparecen unos problemas, dan una breve explicación, aparecen unos ejercicios y pues uno, o sea, explicándolos ahí al ladito de las lecturas hay otros ejercicios, los cuales uno intenta hacerlos, pero sí le resultan a uno muchas dudas, no sé, de pronto. Y la idea precisamente era esa, muchachos, que ustedes exploraran independientemente si está difícil o si está fácil, esa es la idea. Porque, ¿qué es lo que pretendo yo con eso que ustedes pues hagan, con esa lectura? Pues que díganme si no se han dado cuenta que hay problemas enfocados a las ciencias administrativas. Profe, pero esta en la lectura nos habla de una fórmula que es, pues yo pues aquí mirando, yo creo que es casi como lo mismo, de YMX más B, que es Q igual a, sí, sino que también hay muchas, o sea, ahora estamos enfocados solamente en lo de más o menos en relación a lo de costos. Exacto, lo que pasa es que esto que estamos hablando es lo mismo que está en la lectura, nada más que yo les estoy diciendo, las letras es lo que cambia. Y no me he hecho todo eso. Las letras, entonces... las letras es lo que está cambiando, pero me he caído por escaleras que no tienen alfombra. Pero la situación que estamos hablando, ¿cierto? Sigue siendo la misma. Sí, pero yo estoy, pues, la verdad, un poquito ubicado en el tema, pero sí veo por el chat interno de WhatsApp que hay muchos, no sé qué piensan los demás compañeros, si de pronto... los que estén más perdidos, los que estemos un poquito más perdidos, de pronto volver a organizar una asesoría entre semana o de pronto personalmente, porque no es lo mismo, porque mire acá, hace rato estoy tratando de hablar y no tienen de pronto la disciplina de en el chat, hay una opción que dice levantar la mano y no, eso agarran a uno a hablar y uno queda perdido también, entonces de pronto de encontrarnos personalmente o de pronto los que estemos más así como más interesados, una asesoría entre semana y mirar más a fondo como esos problemas, porque como hay imágenes que dicen 1 más 1, 2, pero va uno al examen y resulta que eso es un reguero que uno no pero vuelvo y repito, yo no he puesto todavía los ejercicios. ¿Ahí me escuchan? No, sí, sino que yo traté de hacer. Oye, yo no tengo inconveniente con hacer una asesoría, no hay problema por eso, nos ponemos de acuerdo y lo hacemos. Hola. Yo siempre estoy, permítame un momentico. Y como les digo, yo no tengo problema por hacerla, ¿sí? El espacio siempre de mi parte va a estar dispuesto, ¿sí? Y yo quisiera que esos espacios de asesoría me los comunicaran, digamos, mucho antes del encuentro para que no en el encuentro no perdamos el tiempo, digamos, hablando sobre esto que estamos haciendo, ¿sí? Porque aquí se nos va el encuentro y no avanzamos, ¿sí? Yo por eso... Hola, profesor. Bueno, por fin puedo cuadrar aquí con mi audio. La verdad, yo sí por el grupo estaba ya desesperada. Espérate, Lucelvi, espera. ¿Estaba que me metía un tiro, profesor? Sí, cuenta, Gilmer. Porque en lo de la lectura, o sea, yo vi que esa parte es como la base de todo lo que vamos a hacer nosotros, porque es costos, gastos, costos fijos, costos variables, o sea, es como fundamental. Y la verdad veo pues que, pues no sé si sea mi impresión, pero estamos pasando como abuelo de pájaro por encima así, pero sí quisiera que profundizáramos más en eso porque sé que más adelante nos va a traer consecuencias. Estamos en primer semestre y de matemáticas y hay una cantidad de perdidos que estamos fuera del contexto. Ahora, esto como le digo, Gilmer,
no se preocupen porque lo que hay que hacer por ahora es una exploración a lo que están haciendo. Y todo eso que ustedes están viendo ahí no es a profundidad lo que van a ver porque ustedes están apenas en fundamentos de matemáticas, ¿cierto? Apenas nosotros tenemos que ver las bases y las bases las estamos viendo, ¿sí? Y hemos empezado con una primera base que es sobre función lineal, ¿sí? Y de función lineal, lo que ustedes necesitan, ¿cierto? Es lo que les acabo de mostrar. Ustedes no necesitan ver tan a fondo todo porque realmente en las situaciones no lo van a hacer uso, ¿sí? Por lo menos que a ustedes les quede claro qué significa una función lineal y en cómo yo la voy a representar y cómo se representa, ¿sí? Que es lo que hemos estado mostrando hoy. Con eso es suficiente, ¿sí? Y que sepan cómo llevarlo a la gráfica, cómo mirar la gráfica y la ecuación para qué sirve. Con que ustedes sepan para qué sirve la ecuación y dónde yo puedo utilizarla, con eso se puede dar por bien servido. Para el tema de las funciones lineales, por ejemplo, ¿sí? Que claro, en el libro hay varios aspectos mucho más profundos, pero nosotros no vamos a tocar todo eso, ¿sí? Nosotros estamos viendo apenas los fundamentos de matemáticas, ¿sí? Y esos fundamentos son los que hemos estado hablando, ¿sí? Ahora, vuelvo y reitero, solo es responder, por ahora pueden responder a la pregunta, ¿cierto? Y hoy fijamos cómo van a ser los ejercicios que salen a partir de lo que estamos explicando, ¿sí? Ejercicios que lo que va a pasar es simplemente que los desarrollan y los anexan a esa respuesta que ustedes den de la pregunta. No es más lo que hay que hacer. Listo, profe. ¿Sí? Lo que pasa es que yo entiendo que algunos se aceleran. Hable, Luz Elvin. ¿La escucho? Compañera, hable. Bueno, primero es que es aquí por explicación de añadas dudas se explicando cada ejercicio y yo entendí, o sea, No, queda no se le ahí entiende, para, compañera. o sea, se le entiende nada, no aplican cosas, o sea, entiendan cosas. Usted dice que bueno, que por ser no le veo el WhatsApp, tampoco me renueve el WhatsApp, porque Selvi, no su se le clase entiende ahí, nada. No, amiga. otro Profe, también silénciela. pues no obra muy así que yo no tengo problema en el lado aquí o casi milagro para poder que la no Profe, porque no la No, silencio y le dice el interno, profe. Lucelvi no se le está entendiendo absolutamente nada. Está muy entrecortado el audio, Lucelvi. Tranquila, compañera, lo intentó. Esperemos Estaba hablando en entonces, lengua. Lucelvi, pues ahorita en este momento yo no estoy respondiendo WhatsApp porque pues estoy obviamente dando la clase, entonces no estoy pendiente del teléfono. Sin embargo, podemos hacer uso de un espacio para pues de manera personalizada pues comentar entre los dos. Entonces yo quisiera más bien darle el espacio a Lucelvi en otra oportunidad de manera personalizada, así como aquellos que necesiten obviamente de asesoría. Sin embargo, vuelvo y repito, todavía no he puesto los ejercicios, entonces ¿qué asesoría van a hacer? Cuando los ponga, cuando pongan los ejercicios, ahí sí. Bueno, los demás compañeros, alguien que vaya a decir algo. Profe, una pregunta. ¿Sí? Bueno, hasta donde yo tengo entendido de todo esto, es resolver la pregunta, el resumen y a base de esto también los ejercicios ahí, ¿cierto? Sí, no es malo que hay que hacer. Lo que pasa es que no vuelvo y digo, no he puesto los ejercicios. Listo, profe. No, esperamos que los ponga, tranquilo. Solo estaba preguntando porque estaba que todo uno hablaba en los otros, profe, entonces uno queda perdido. Entonces voy a preguntar. Bien. ¿Algún otro compañero? Lucelvi. No, pues. Lucelvi. Lo que pasa es que la compañera Lucelvi no, hace mucho tiempo está que se habla, pero pues ha tenido algún problema con el audio. Sí. Pero ya creo que nos quedó claro y el compañero... Sí, pero yo estoy hablando, pero miren, no sé. Lucelvi no se le entiende. Yo le digo, por favor, alguien que le comente a Lucelvi que se ponga en contacto conmigo por WhatsApp, pero no ahorita porque pues estamos en la clase, ¿sí? Profe, ¿podríamos programar entonces la reunión de pronto presencial para mejorar más dudas, para aclarar dudas? Sí, claro, ustedes me dicen en qué horario yo saco el espacio. Yo sugiero que sean las noches. Podemos en alguna casa. Sí, sería bueno. Pues, porque no es lo mismo por la virtualidad que estar uno ahí, hay que mirar de dónde sacó eso, por qué hizo eso, entonces es mejor aclarar dudas de una vez.
Como quieran, muchachos, yo estoy presto. Pero vuelvo y digo que sea en la noche. Que yo el otro horario estoy en trabajo. Muchachos, ¿y si la dejamos para el miércoles en las noches? ¿Qué les parece? Miércoles a las 7. Ale, sí, está bien, me parece. Si organizan por el grupo y acuerdan una hora con el profesor y él le parece bien, pues nos intentamos de ajustar a esa hora y poder resolver las inquietudes. Después de las 7, los días que no sea el jueves, con mucho gusto. Me parece bien. Me parece bien lo que dijo la compañera Natalie. Ahora, vuelvo y digo, esperen primero los ejercicios, o cómo van a hacer los ejercicios. ¿Sí? Porque no los hemos puesto todavía. Oye, ¿esos ejercicios para qué son? Para anexarlos al producto que hay que entregar. ¿Sí? Bien. Y aquí aparece un producto, digamos, la primera hetero, que aparece supuestamente que para hoy y mañana. Muchachos, la hetero ya la hicimos. No, esa fue hace 15 días, correcto. Ajá. ¿Sí? Lo que me hace falta ahí solamente reportar la calificación. ¿Perdón? Eso es lo que se está viendo reflejado. Yo les dije al inicio, se está viendo reflejada este fin de semana. Ah, listo, profe. ¿Listo? Entonces podemos continuar para dar algunas apreciaciones pues ya finales porque se nos fue el tiempo. Hágale, profe, tranquilo. Y de paso nos manda los ejercicios, profe, para analizarlos y irlos haciendo. Bueno, entonces pónganle cuidado cómo van a hacer los ejercicios. Vamos a hacer corte, es decir, vamos a hablar hasta de función lineal hasta ahí por cuestiones de tiempo. Digamos que el resto que hace corresponde a las demás funciones. Ojo, pónganme cuidado a lo que voy a decir. Lo que corresponde a función cuadrática, exponencial y logarítmica lo vamos a socializar en el próximo encuentro, ¿sí? De tal manera que ustedes van a poder avanzar ahora con, nuevamente, darle respuesta a la pregunta, ¿sí? Que para darle respuesta, digamos, ¿de dónde se van a basar? Pueden basarse del mismo material que yo les dije de las páginas, pueden basarse de los videos que están publicados, o pueden basarse de cualquier otra fuente. Lo importante es que ustedes argumenten la respuesta a la pregunta. Además de que lo que hemos hablado hoy, yo sé y estoy seguro que les está dando elementos para poder darse cuenta de dónde está esa importancia de los modelos matemáticos, ¿sí? Porque esto que hemos hablado es un modelo matemático. La función lineal es un modelo matemático. ¿Y dónde se está viendo reflejada? Pues en situaciones como las ventas, precio versus venta, donde vimos los servicios públicos, donde les mostraba ese ejemplo. ¿Sí? Miren que ahí estamos teniendo elementos para argumentar una buena respuesta. ¿Sí? Entonces ya eso lo pueden hacer, eso lo pueden ir haciendo. El ejercicio que van a hacer, ojo, mire que es un solo ejercicio. El que van a hacer, si los voy a dejar planteado desde una vez. ¿Sí? Como esto queda de ejemplo, muchachos, esta situación de función lineal queda de ejemplo. Yo lo que quiero es que ustedes organicen, ojo, que organicen una situación así similar a esta. No la misma, ojo, no la misma, similar. Es decir, pueden ustedes ubicar un ejemplo de cualquier texto, de cualquier libro, pueden utilizar este mismo, modelarlo, es decir, pueden ustedes inventárselo, ¿sí? Esa es la libertad de esta situación, que pueden inventárselo, pero tiene que cumplir ¿con qué? Con que se me origine la tabla, como están viendo aquí, la ecuación, como la están viendo acá, y preguntas como esta, mire. Grafique los datos, una pregunta que incluya el cálculo de, por ejemplo, de las unidades, otra pregunta que incluya el cálculo del precio y otra pregunta que incluya las conclusiones de lo que se hizo. Es decir, van a hacer lo mismo que hice hoy yo acá con esta situación. Eso es lo que van a hacer. Ese es el primer ejercicio, ¿sí?
Y no les digo que ¿No hagan... nos puede compartir ese documento? Sí, vuelvo y repito, esto se va a compartir, claro que sí. ¿Sí? Entonces, no sé si hasta ahí está claro qué es lo que hay que hacer o se van a perder otra vez. No, profe, hasta ahí está claro. ¿Sí? Entonces, para que no se confundan, ojo, lo de función cuadrática, exponencial logarítmica, lo socializamos en el próximo encuentro, ¿cierto? Que vamos a hacer así similar. Otras 3 situaciones que modelan problemas. Y cuando ya tengamos entonces esta primera situación que ustedes hacen, pasa igual a esta, por decirlo así, sino que obviamente cambia pues la situación, ¿no? Igual a esta. Esas 4 situaciones que hay que hacer con esas 4 situaciones cuando ya las tengamos, pues se anexan a la respuesta a la pregunta que ya deben estar haciendo. Entonces no sé si hasta ahí está claro o no. Muchachos. Listo, profe. Sí, profe. En el próximo encuentro que vamos a tener, podemos tener esta situación ya realizada, Claro, esa es la idea. poderlo mostrarse a los TIs, que nos diga, oh, listo, estas fueron que nos presentaron que estuvieron bien, hay que mejorar esto, de tal modelo, de tal persona, para ir reuniendo y que todo quede bien. Eso, ¿sí? muy bien. De hecho, la siguiente situación que ya la socializamos en la próxima clase es sobre función cuadrática. Viene y retoma otra vez esta misma, pero ya para el tema de función cuadrática. Entonces nos va a quedar fácil empatar con las situaciones que ustedes pues hagan, ¿cierto? Con la siguiente que viene. Entonces ahí vamos a agilizarlo más rápido. Sin embargo, como dice la compañera, la idea es esa, que cada uno ya traiga su situación hecha, así como hicimos acá. Mire que aquí la resolví toda. Y como va a quedar de ejemplo, ¿cierto? Yo la cargo en el material didáctico. Pues ustedes, ¿qué van a hacer? La toman y empiezan a cambiar información, a cambiar datos, a reflexionar sobre esa situación que hicieron. Y en la próxima clase socializamos. Profe, o sea que el ejercicio que nos dará, ¿cuál es? ¿Este mismo? No, otro. Vuelvo y repito, esto le queda como una plantilla para que usted haga su propio ejercicio. Sí, es decir, profe. cada uno va a hacer su propio ejercicio. Es decir, puede pensar en una situación que no necesariamente va a tener con precio de venta y con cantidad vendida. Puede poner ahí precio de la factura por ejemplo, el servicio del agua. ¿Por qué no? ¿Por qué no van a sus casas, miran su recibo de acueducto, miran su recibo de electricidad y tratan de hacer lo mismo que hicimos acá? ¿Sí? O en sus negocios, plantean una ecuación o traen una ecuación que ustedes pueden sacar de cualquier libro. Qué pena. ¿Sí? O sea que, digamos, ese sería el ejercicio. Ese es el ejercicio que van a hacer. Por eso yo les dije, yo no he puesto los ejercicios. Y ahorita les estoy diciendo. Que literalmente uno mismo se lo inventa, ¿sí? Correcto. Ah, vale, profe, gracias. ¿Y es solo un ejercicio o hay más con respecto a las demás funciones? Con respecto a las demás funciones sí hay más. Por eso vuelvo y digo, lo socializamos en la próxima clase porque no se me pierden. Entonces, para que no se me pierdan, avancen únicamente con este. O sea, para estar más claros, de función lineal. Solo van a hacer de eso. Sí, solo de eso van a hacer. Yo lo que espero es que no me vayan a mostrar el mismo ejercicio y que cambiaron un número. Eso es lo que no espero. ¿Sí? Traten de cambiar la ecuación, de que se generen valores distintos, de que no sea sobre precio de venta y cantidades vendidas, sino otras cosas. ¿Sí me hago entender? El profe se compadece de nosotros. Muchas gracias, profe. ¿Sí? Entonces, eso es lo que espero. Y pues obviamente ya espero que esa respuesta, de acuerdo a lo que han revisado, de acuerdo a lo que hemos explicado, pues ya esté mejor argumentada. ¿Sí? La respuesta al subeje. ¿Sí? Ah, listo, profe, gracias. Entonces, ya ahorita mismo les comparto esta plantilla y la grabación la cuelgo, ojo, la grabación la cuelgo en el foro del segundo momento también, ¿vale? Vale, profe, muchas gracias. Entonces, Hasta pues, luego. muchachos, no es más. Profe. Feliz tarde, buen almuerzo. Bueno, igualmente. Deseamos. Muchas gracias.